Son las 4 de la tarde, 30 minutos. Lo último es la grave y tensa situación que continúa en el Palacio de Justicia por los bloqueos y el rechazo unánime que hay en este momento de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de los altos tribunales precisamente ante estos bloqueos. Hay comunicados, Catalina, bienvenida. Hay comunicados, gracias Pablo. Hay comunicados, el primero que queremos mostrarles a todos los usuarios de Caracol ahora en este momento es el de la Corte Suprema de Justicia, que dice: la Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Ojo la palabra que están utilizando porque hablan de asedio, pero también agregan, Catalina, como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condenan esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. Pablo, respeto a esa independencia y autonomía, y agrega la Corte Suprema: la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. Pero además hay una exigencia en este momento al Gobierno Nacional al propósito, repetimos, de la grave situación en el centro de Bogotá, en el Palacio de Justicia, que converge las altas cortes. Dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Ya en segundos vamos con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es muy importante, Pablo, resaltar lo que dice este comunicado de la Corte Suprema de Justicia: un asedio, hay un bloqueo violento e ilegal, así lo señala ese alto tribunal que, recordemos, es el encargado de elegir a la próxima fiscal general de la nación, y exige al gobierno nacional un respeto, una independencia y autonomía a todas las instituciones. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de esta corporación, el magistrado Gerson Chaverra. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos
se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Son las 4 de la tarde, 35 minutos. Desde ya les anunciamos que tenemos un cubrimiento especial a propósito de esto que está pasando allí en el Palacio de Justicia. Abro comillas, la democracia queda en vilo, decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia a propósito de esto que está pasando. Pablo, y es que es muy importante destacar que lo que hoy ha sido atacado es el corazón de la justicia. Estamos hablando del Palacio de Justicia, en donde converge la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y, por supuesto, el Consejo Superior de la Judicatura. Todas estas ramas del Poder Judicial que representan en este momento todo el tema jurídico en nuestro país y que por supuesto merecen un respeto a esa autonomía e independencia, Pablo. Hay una pregunta que queda también en el aire, Catalina, que quisiéramos plantear ahorita a los usuarios y es ¿por qué si hay un cordón de seguridad a la Presidencia de la República no se dio ese mismo cordón de seguridad o ese anillo de seguridad al Palacio de Justicia en una situación tan difícil y cuando estaban votando para la nueva fiscal, la terna de las fiscales aquí en el país? Esa es una pregunta que nos hacemos. Otra pregunta que surge allí, Pablo, es que estas manifestaciones o estas marchas estaban convocadas desde hace varios días. ¿Por qué razón la Policía Nacional, sabiendo que allí se iba a destacar esta importante votación para elegir fiscal allí en el Palacio de Justicia, no brindó las respectivas garantías de seguridad, también cerrando esas importantes calles que rodean el Palacio de Justicia? Simplemente se limitaron a brindar seguridad a las puertas del Palacio de Justicia, llevando a que esta situación esté, como lo vemos hoy ahora, magistrados encerrados en este momento. Hay personas que aún no han podido salir del Palacio de Justicia e incluso hay personas que han sido agredidas al momento de intentar entrar o salir de esta importante institución, Pablo. Estamos hablando entonces de la carrera octava entre calles 11 y 12, como lo decía Catalina, son las altas cortes, son diferentes organismos judiciales súper importantes en el país y nos vamos con el comunicado de la Corte Constitucional que también a esta hora está manifestando lo siguiente, abro comillas, mucha atención, la Corte Constitucional hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma y destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones de respetarla y garantizarla. Preocupado llamado a la sensatez, Pablo, es lo que dice la Corte Constitucional, que también señala. Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos en cargos propios. Y en cargos propios es que hay que resaltar, Pablo, que la Corte Suprema no tiene ningún tipo de plazo o término para elegir fiscal general de la Nación en este momento, Pablo. Además, agregan en este comunicado, la Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, Pablo, la Corte Constitucional envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos. Es la reacción que tenemos en este momento por parte de la Corte Constitucional y en donde además también se pronunció la presidenta de esta alta corporación. Escuchemos. Comunicado a la opinión pública. La Corte Constitucional hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma. Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos, y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones de respetarla y garantizarla. Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrante a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos,
lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos.